A la hora de analizar cuál es el rol del Poder Judicial frente a la presencia de niños dentro del sistema, es inevitable tener en cuenta cuál es la historia de la infancia, y no es otra que la historia de maltrato y abuso. Los niños, las niñas, los adolescentes han sido maltratados a lo largo de toda la historia, y esto es una premisa importante, porque si esto no se tiene en cuenta no se va a poder articular ninguna forma de mejorar el tratamiento que se dé a estas niñas, niños y adolescentes dentro del sistema judicial. Tenemos que tener en cuenta que cada criatura que es llevada al sistema siempre proviene de una situación de victimización, de algún tipo, ya sea que fue víctima directa de un hecho delictivo o porque ha presenciado hechos delictivos, pero en cualquier caso esta criatura es víctima. Y esto es importante porque se debe analizar cuál es el ámbito al cual ingresa. Y ese ámbito, el ámbito judicial particularmente, policial y judicial o de fiscalía, es un ámbito absolutamente ajeno, absolutamente desconocido para la criatura, es un ámbito particularmente agresivo. Las niñas, los niños y los adolescentes no tienen nada que ver con el sistema ni policial ni judicial. En ese sentido, la mejor buena voluntad que pueda poner alguna gente del Estado, ya sea de los servicios sociales, ya sea de la policía, de las fiscalías o de los jueces mismos, no va a modificar esta situación, porque la sensación de dolor, de estrés que padece una criatura que es llevada al sistema es independiente de la buena voluntad que pongan los agentes en que el trato sea mejor. Por supuesto que si el trato es mejor, el nivel de violencia que van a recibir va a ser menor, pero de lo que se trata no es que sufran menos, sino particularmente de que no sufran. En el caso de niños víctimas concretamente de delitos violentos, como puede ser el maltrato o el abuso, la situación se agrava cuando llega la hora de ser convocada al sistema judicial. Esto tiene que ver con las características que el propio delito del cual es víctima posee. En este caso, para hacer una síntesis muy apretada, en primer lugar el secreto. Se trata de tanto el maltrato como el abuso, son hechos que en general suceden entre cuatro paredes. La mayor parte de los abusos se producen en el grupo familiar o conviviente, obviamente a puertas cerradas, y esto le da una característica fundamental. En segundo lugar, la confusión que sufren las criaturas. Ustedes tengan en cuenta, por ejemplo, que las criaturas no solo que padecen en general de manera sostenida este tipo de hechos como víctimas, sino que además, como la mayoría se producen, como decía, dentro del grupo conviviente o el seno de la familia, además de la sensación de dolor que le produce el delito, de sufrimiento y de ira y de rencor que pueden sentir por lo que le está pasando, eso se mezcla con una sensación también de cariño o de afecto por el propio victimario. Esa es la particularidad en esta clase de delitos, que tampoco puede ser dejada de tener en cuenta, porque si no nos vamos a equivocar y mucho. Toda esta mezcla de sensaciones, que son las de ira junto con muchas veces el propio afecto hacia el victimario, lo que le generan es confusión. Frente a esa confusión, la llegada a un ambiente completamente ajeno y agresivo, como puede ser un ambiente policial o judicial, es manifiestamente improcedente. Otra característica es la violencia. Todos los hechos que tienen como víctima a los niños son violentos, sea violencia física o psicológica. Y esto también conforma un cuadro muy específico de quién es la criatura que está llegando al sistema policial y judicial. Otra característica son las amenazas. También son criaturas que suelen ser amenazadas o amedrentadas. Incluso cuando son pequeñas ni siquiera hace falta amenazarlas, porque con solo decirle que lo que hacen, que es el abuso que van a cometer contra ellos, es natural y es normal que se haga con niños o con sus padres o sus tíos, eso es suficiente, porque los niños hacen caso a los mayores, le creen a los mayores, de modo que a veces ni siquiera es necesario amenazarlos. Y por último, la asimetría que hay entre el niño, niña o adolescente y el adulto.
que es su victimario en general. Esa asimetría también le da una característica particular, y la suma de esas características es la que nos está mostrando una diferencia radical entre los delitos tradicionales, donde la víctima, por ejemplo, de un robo o aún de hechos violentos, y aún la víctima que ha sufrido de manera muy traumática el hecho violento vivido, pero que es adulta, está en una situación completamente distinta a la de la criatura, y esto es un poco el objetivo de este planteo, es decir, diferenciar la criatura, el niño, la niña, el adolescente del adulto víctima de un delito. Esta diferenciación es fundamental porque a la hora de tener que decidir desde el propio sistema, cada uno de los jueces, cuál va a ser la manera de escuchar a esa criatura, no nos olvidemos que acá rige plenamente en toda Latinoamérica y en el mundo, con la excepción de un solo país que no la ha ratificado, la Convención sobre el Derecho del Niño. La Convención sobre el Derecho del Niño, entre las numerosas normas y todas ejemplares que tiene, y que regula todo lo que tiene que ver con la niñez, tiene un artículo que es el artículo 12, que es el que establece el compromiso del Estado, que ratifica la Convención, de escuchar al niño. Es decir, perdón, que el niño sea escuchado en todas las instancias administrativas o judiciales en las que participe. Y acá hay que hacer una salvedad incluso de tipo semántico, porque oír y escuchar no es lo mismo. Oír, literalmente, según la Real Academia, es poner el oído, poner la oreja, es un sentido que es el del oído, que pone en este caso el adulto para que el niño hable. Y escuchar es otra cosa, escuchar es involucrarse en lo que se está requiriendo de esa otra persona, en este caso el niño, que es comprometerse con entender lo que le está pasando y lo que está diciendo. Esta diferencia es fundamental porque en el sistema tradicional y en casi todos los países del mundo, cuando un niño es llevado al sistema judicial, en el afán de cumplir con la convención, es decir, de escucharlo, lo que se hace es sentarlo frente a un grupo de desconocidos de saco y corbata que no tienen vínculo afectivo alguno con él, y esa criatura o con ella, y esa criatura se le pide, se le exige muchas veces que ante esa gente desconocida y en ese ámbito absolutamente ajeno a su infancia, exprese aquellas cosas de su más profunda intimidad, de lo que le ha pasado o de lo que ha visto o de lo que ha padecido. Pretender que esa criatura en ese ámbito y en esas condiciones se pueda expresar es absolutamente, además de injusto, implica un nivel de ignorancia, a mi entender, muy importante. Es por esa razón que, en mi opinión particular, el derecho a ser escuchado que garantiza la Convención, que no es el de sentar a una criatura ante extraños a preguntarle qué le pasó o dónde le han metido el pito, lo que significa la Convención es que se deben crear los ámbitos apropiados, el ámbito adecuado para que la criatura pueda expresarse y que se exprese en función de la edad que tenga, del nivel de trauma que haya padecido, de la etapa evolutiva que esté atravesando. Eso no tiene absolutamente nada que ver con la literalidad de llevar a una criatura a una sala de audiencias. Esto sí tiene que ver, en cambio, con generar un ámbito que puede ser desde una habitación con vidrio espejado, en ese caso cámara Gesell, de grabar en video la entrevista que se va a hacer con las criaturas, y acá un tema importantísimo: a los niños no se los interroga, se los entrevista, en términos de Convención sobre el Derecho del Niño. Si estamos hablando de protección integral, entonces abandonemos la verborragia tradicional de nuestro derecho latinoamericano e incluso en el resto del mundo, en el sentido de que los niños son interrogados. No, son interrogados los testigos adultos. Los niños no son interrogados, los niños son y deben ser entrevistados, que es una circunstancia absolutamente distinta. Y finalmente, la manera más adecuada de llevar esta premisa de la Convención sobre el Derecho del Niño, a mi entender, obligatoria para todos los países que ratificaron la Convención, y cumplir acabadamente con esa obligación de los Estados de escuchar a esos niños que han sido víctimas o que pueden resultar víctimas de hechos delictivos, o que tienen simplemente que comparecer ante estrados judiciales,
es adaptar los sistemas de procedimiento judicial a este tipo de premisas. Es más, aquellos países que son la mayoría, que no han adaptado su sistema procesal a este nuevo paradigma, que es que el derecho a ser oído es crear una condición especial para que esa criatura pueda expresarse y que ese espacio no es el ámbito judicial, con solo modificar su sistema procesal e incorporar 2 o 3 artículos que permitan que los jueces actúen verdaderamente con el rol de juez, que no es el de perito. El experto es el que sabe cómo entrevistar a una criatura víctima de algún hecho delictivo. El juez lo que tiene que hacer es observar esto, en todos los casos va a poder observarlo como el resto de las partes, porque se garantiza el derecho de defensa. Garantizar la integridad de los niños no significa violar el derecho de defensa, daría para una explicación mucho más amplia, pero yo creo que se entiende adecuadamente. El rol de los jueces es evaluar la prueba que se ha producido, no efectuar una entrevista para la cual no está preparado, porque del mismo modo como los jueces no vamos a hacer el cálculo de la resistencia de un puente o de las columnas de un edificio, tampoco estamos preparados para poder efectuar una entrevista adecuada sobre un niño en el cual no fuimos educados en cuál es el nivel de trauma que ha sufrido o, como decía antes, de la situación evolutiva por la que atraviesa. De modo que la necesidad de generar reformas procesales que permitan crear ámbitos adecuados es una necesidad, es una obligación de cada Estado. Y hasta que eso suceda, a mi entender, para todos los países que han ratificado la Convención de Derechos del Niño, los jueces tienen todas las facultades para aplicar en forma directa esta obligación del niño, del Estado, de oír al niño en los términos del artículo 12, para lo cual lo único que tiene que hacer hasta tanto se modifique la legislación es disponer desde el propio tribunal que esa criatura sea entrevistada en el ámbito apropiado. Y aquí en este punto hace falta hacer una mención a un cambio que ha habido en los últimos años, un cambio importante en materia de derechos humanos, sobre todo en la modificación de lo que es el paradigma anterior en materia de protección de derechos del niño y cuál es el paradigma actual. Todo esto vinculado al derecho especialmente y al derecho penal en particular, entendiendo como paradigma modelo, un modelo a seguir. El paradigma anterior en materia de derecho penal en general, tanto respecto de niños o adultos, ha sido el objetivo primario el esclarecimiento del hecho y la eventual sanción de los responsables. El paradigma actual en materia de derechos del niño y de protección de las niñas, niños y adolescentes es distinto, a mi modo de ver. El paradigma actual establece como principio rector, y este es el principio rector de la Convención sobre el Derecho del Niño, la protección integral. Y esto no es una cuestión menor, porque esto debe ser integrado al derecho penal tradicional, porque modifica el paradigma anterior en los siguientes términos. Si nosotros hoy tomamos como objetivo principal, derivado de la Convención sobre el Derecho del Niño, la protección integral de esa niña, niño o adolescente víctima, entonces vamos a tener como segundo objetivo el esclarecimiento del hecho y la eventual sanción de los responsables, lo cual es fundamental, por supuesto, para el derecho penal y para la sociedad. Lo que pasa es que si nosotros atendemos en primer lugar como prioridad a la protección integral de esa criatura, vamos a permitir preservar a esa criatura para que se pueda investigar mejor y entonces sí esclarecer mejor el hecho y sancionar eventualmente a los responsables. Esto es una cuestión mayor a la hora de hablar de sistemas procesales, porque preservar a la víctima no solo es el derecho esencial que tiene la criatura, sino que tiene que ver también con el propio sistema procesal, es decir, estamos preservando a la víctima y estamos preservando su posibilidad de expresarse, con lo cual estamos preservando, en los casos de delitos contra niños, el elemento clave que es la posibilidad de expresarse, que es su palabra eventualmente, o la manera en que encuentre esa criatura para contar lo que le ha sucedido.
En sentido contrario, la exposición que habitualmente se produce en la mayoría de los países, tanto durante el proceso como el momento del juicio mismo de la víctima, y en este caso de las niñas, niños y adolescentes, modifica ese concepto de paradigma actual que es de protección integral. Y lo modifica en dos sentidos muy perversos. El primero, porque vuelve a someter a la criatura a una situación de revictimización, porque la está exponiendo en un ámbito que no es el apropiado, que es el ámbito policial o judicial durante el proceso y durante el juicio, pero en segundo lugar, con algo tan grave como eso o más, que es que le está haciendo el juego a las nuevas estrategias defensivas que se están observando en todos los países del mundo, pero en especial en Latinoamérica, que tiene que ver no ya con una estrategia defensiva adecuada, esperable y respetable, que es la de defender como corresponde a quien está acusado de un grave delito, sino que son estrategias nuevas que tienen como objetivo la destrucción, en este caso la de la víctima, la descalificación de la víctima y de quienes quieren y pueden ayudarlo. Y en ese sentido también una aclaración. Históricamente, en hechos criminales cometidos contra niños, de abuso sexual, de maltrato, con solo decir, a lo largo de la historia, con solo decir los niños mienten, alcanzaba, porque de esa manera se terminaba todo, ni siquiera había un proceso, se descalificaba al niño diciendo los niños mienten. Evidentemente todo lo que ha sucedido en los últimos siglos y especialmente en las últimas décadas en materia de reconocimiento de derecho de los niños a una vida sin violencia ha modificado esto, y hoy ya no alcanza con que un defensor o un acusado se limite a decir los niños mienten, porque eso no convence a nadie hoy en día. Ningún juez o fiscal o policía bien intencionado puede aceptar sin más esa afirmación, los niños mienten, y entonces el abuso no existió o el maltrato no existió. Esta evolución que se ha producido en las últimas décadas especialmente, donde por ejemplo se ha comprobado científicamente que una criatura hasta cierta edad no tiene posibilidad de fantasear o de inventar historias sobre situaciones sexuales no vividas, estoy dando un ejemplo, ha modificado entonces el criterio defensivo, que ya no apunta a aquello esperable en una buena defensa, que es exponer las pruebas y defender de la mejor manera posible a su asistido, sino que lo que tiende es estrictamente a descalificar al niño o a quien quiera ayudarlo. Y para eso se recurre a distintas teorías que han sido creadas, sería más extenso poder explicarlas, pero yo lo menciono: la teoría de la co-construcción, es decir, no es que el niño mienta, sino que la madre co-construye con él, para perjudicar por supuesto al acusado, o en el caso, siempre estamos hablando de abuso intrafamiliar, que es el más habitual, o lo más moderno, que es el síndrome de alienación parental, denominado SAP, que es una mentira, es un engendro creado en Estados Unidos. Casualmente, el único, yo antes mencionaba que hay un solo país en el mundo que no ratificó la Convención sobre el Derecho del Niño, y es Estados Unidos de Norteamérica. En ese país, Richard Gardner, un médico hoy fallecido, generó una teoría brutal, perversa, que se denomina síndrome de alienación parental, por el cual intentó convencer a muchos jueces que en realidad las madres le lavan o le suelen lavar el cerebro a sus hijos para que crean que fueron abusados. Esto es, en dos palabras, en qué consiste el pretendido síndrome de alienación parental. Y hay jueces que creen esto, y hay jueces que aceptan esto, y lo hacen básicamente por dos razones. Una es por desconocimiento de las características del fenómeno, que como dije antes son profundas, son serias y son muy complejas. Y en segundo lugar, por su propia ideología, porque en alguna medida en todos nuestros países sigue habiendo jueces que reproducen el modelo anterior, no solo el paradigma anterior en materia de protección, sino que se identifican con un sistema patriarcal, machista, discriminatorio, de edad y de género hacia las criaturas, y por supuesto también hacia las mujeres y los grupos vulnerables en general. En síntesis, el desafío hoy que tienen nuestros sistemas procesales y el sistema judicial en general es preservar a las víctimas
sin que eso signifique de modo alguno violar el derecho al debido proceso que tiene todo acusado. Y también acá hay una falsedad que se suele poner sobre la mesa, que es: no podemos violar el debido proceso, y esto es lo que habilitaría a maltratar o a exponer a situaciones traumáticas a criaturas, niñas, niños y adolescentes que jamás deberían estar expuestos a nuevas situaciones violentas. De modo que yo no tengo la menor duda que en un sistema respetuoso, en un país respetuoso de los derechos del niño, se deben crear sistemas procesales que garanticen ambas cosas, es decir, el debido proceso, por supuesto, del acusado, pero también el derecho del niño a no volver a ser víctima, a no ser sometido a un ámbito en el cual nada tiene que ver, y sobre todo que le va a volver a hacer revivir y sufrir situaciones que nunca debería volver a revivir.